Buen día para todos. Seguimos en Parashat Shemot. Nosotros quedamos en versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Entonces los Mitzrim esclavizaron a los hijos de Israel con labor quebrantadora. Dice Rashi, con labor quebrantadora, esta expresión significa lo mismo que Beavodah Kasha, con trabajo duro. Se llama así porque machaca el cuerpo y lo quiebra. Quiebra el cuerpo. Pero dijimos que a la final ellos hacían eso, pero ellos ayudaron a Israel a, ¿cómo es que se llama? A limpiarse de toda la tumá que ellos tenían, de todo lo que habían pasado durante el tiempo anterior. Porque como explica la Rizal, que es muy importante saber qué fue lo que pasó aquí también, de que todas estas generaciones, todos los que están aquí, los que están ahí esclavizados, ellos prácticamente son lo mismo de la generación del diluvio, lo mismo de la generación de Palagá. Ellos mismos regresaron de nuevo. Ellos son los de la generación de la Torre de Babel, después de la generación de Sodoma y Gomorra, y después la generación también también de aquí de Mitzrayim, vienen siendo ellos prácticamente, ellos mismos. Ellos mismos, como explica la Arizal, son las mismas almas que salieron del cuerpo del primer hombre y estaban muy. Por eso ellos hacían ese tipo de esas transgresiones y todo, porque ellos tenían mucha tumá. Al tener mucha tumá, ellos llegaban a hacer esas transgresiones fuertes que ellos hacían y entonces cada generación que venía iba limpiándose poco a poco hasta que llegaron aquí a lo que es la generación de la salida de Egipto, que son las mismas, Neshamos, las mismas almas, y esas almas prácticamente aquí es donde vienen a completar su purificación. Por eso se necesitó todo ese tipo de labor quebrantadora y todo lo que ellos hacían allí. Eso, como como dicen los sabios, de que la única forma de purificarse o es recibiendo Isurín, recibiendo tribulaciones, o estudiando Torah. También estudiando Torah, la persona también se purifica también estudiando la Torah. Pero como en este caso ellos no tenían la Torah todavía, por lo tanto ellos tenían que haber recibido toda esa labor quebrantadora y todo lo que ellos hicieron, medida por medida vamos a estar viendo este del por qué todos estos decretos que se decretaron sobre ellos. Vamos a ver cómo tiene que ver con todo lo que ellos hicieron. Y como dicen los comentaristas, en hebreo dice Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israel beparej, la labor quebrantadora. Parej viene diciendo, dicen los sabios, Peraj. Ken Parej se pe veraj. Vendría diciendo como boca suave. ¿Por qué? Porque en el Midrash dice que cómo fue que el faraón logró esclavizarlos, que al principio el faraón venía y le decía, no, vengan a trabajar, nosotros les pagaremos, nosotros van a tener para comer, van a tener bastante dinero, van a poder comprar casa, van a comprar terreno, van a comprar todo lo demás. Y como a los judíos les gusta bastante lo que es dinero y tener aquí, tener y allá y todo lo demás, entonces fácilmente los convenció. Y aparte eso no solamente eso, sino que el faraón, él mismo empezó a trabajar por sí mismo. Mira, ustedes tienen que hacer esto, solamente eso, al día unas cuantas horas y le pagamos y todo. Así empezó. Empezó con una boca suave, así como queriendo, diciéndolo, tranquilo, todo está bien, todo así, cuando de repente, ¡boom!, se vieron que estaban esclavizados.
Y eso es lo que dicen los sabios, que parej viene siendo peraj. Alá, seguimos. Versículo 14. Amargaron sus vidas con trabajo duro, con barro y ladrillos y con todo trabajo del campo. Todo el trabajo que hicieron con ellos era labor quebrantadora. Dice aquí que en este capítulo nació Miriam, aquí precisamente. Por eso está escrito amargaron. Baimarerú. Baimarerú también que viene, por eso viene el nombre de Miriam, viene de la palabra merirut, de amargo. ¿Por qué? Porque aquí fue cuando empezó, le empezaron a amargar sus vidas con labor quebrantadora. Ahí mismo nació Miriam, también lo trae aquí también. Y dice, amargaron sus vidas. ¿Por qué en hebreo, en español, no en español, en hebreo está escrito, Baimareru et Hayem? Pero amargaron sus vidas. Pero a veces cuando habla de alguien como persona, hasta la Torah la coloca como Nefesh. Vimos también Beshivin Nefesh y Ardule Mitzrayim. 70 personas bajaron a Mitzrayim. Una persona que es viva, que está viva, se llama Nefesh. Porque como dijimos que el Nefesh es la verdadera persona, el verdadero yo, y no la persona misma. Entonces, ¿por qué aquí se amargaron sus vidas y no amargaron sus Nefesh? O sea, ¿por qué no las amargaron las personas? Entonces dicen así, interesante, dice el Rabeno Bejaye. ¿Qué quiere decir que amargaron su vida? Dice, hay algo interesante, que cuando se sabe que Hashem, cuando Israel está sufriendo, Hashem sufre junto con ellos. ¿Qué? Se aprende de Kama Pesukim que hay. Y mo Anoji Bechara. Y yo estoy con ellos en el dolor. Así como yo duele, yo también a mí me duele. Kadosh Baruj Hu, ahorita vamos a ver más adelante por qué se le apareció en el Esne a Moshe Rabenu, que se le apareció en la zarza ardía con fuego. ¿Okay? Ahí dice Rashi, dice, el ángel se le apareció en una zarza y no en otra clase de árbol, en alusión a lo que está escrito, yo estoy con él, o sea, con Israel, en el sufrimiento. Entonces aquí también, dice que aquí también amargaron sus vidas, quiere decir, amargaron también el que le da la vida a las personas. ¿Y quién le da la vida a la persona? A Kadosh Baruj Hu. Porque al amargarles las vidas a ellos, automáticamente también a Kadosh Baruj Hu. Porque cuando ellos están sufriendo, también Kadosh Baruj Hu está sufriendo. Eso es lo que quiere decir así. Dice el Zohar Kadosh, y Mariru et Hayem, dice, Beabudah Kasha, ¿okay? Podría ser trabajo duro como podría ser Kushiot. Kushiot quiere decir preguntas. O Abudah Kasha o Kushiot. Kushiot son preguntas y respuestas, así como trae el Talmud. Por otra parte, por el Homer. El Homer, ¿qué viene a decir el Homer? Homer también viene a decir Kalba Homer. ¿Qué? En vez de trabajar con ladrillos, podrías hacer Kalba Homer, que es un método de estudio de, de estudiar la Torah. Ubelevanim, en vez de trabajar con barro y ladrillos, podrías trabajar con Livuna Alajá, ¿qué? Llegar al estudio de la Alajá. Uvejola Bodaba Sade son las Braitot, que son como las Mishnayot. También las Mishnayot que hay que son Mishnayot que están fuera, así como en el campo que está por fuera, no se tomaron como Mishnah, sino se tomó como Braita, y eso es lo que está allí también en el Talmud, y también se estudian también. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir el Zohar Kadosh con eso? El Zohar Kadosh dice así, como dijimos anteriormente, o que la persona estudie Torah, ¿sí? Y así la persona se purifica, o prácticamente lo puede hacer con trabajo duro, barro, ladrillos y con trabajo del campo y todo el tipo de labor quebrantadora. La persona decide. La persona decide cómo quiere purificarse, o por una o por otra.
Ahí también dicen que los trabajos eran quebrantadores. Los trabajos, ¿por qué? Porque decían que los trabajos de los hombres se los daban a las mujeres a los hombres. Cambiaban todo. Eso fue cuando empezó ya los decretos fuertes. El rey de Mitzrayim habló a las parteras hebreas. El nombre de una era Shifra y el nombre de la otra era Puá. Como dice aquí Rashi, las parteras, significado de las parteras, ¿qué? Sí, o sea, las que están anteriormente, hoy en día ya hay hospital y todo, pero anteriormente donde la mujer tenía el hijo, en la casa, y mandaban llamar a una partera, que ella era la que sabía cómo traerla, este, cuando nacían los hijos, qué es lo que tenían que hacer, y por eso se llamaban parteras. Una se llamaba Shifra, dice Rashi, ella en realidad era Yochebet. Yochebet era la esposa de Amram, padre de Moshe y Aarón. Pero aquí es llamada Shifra porque en alusión al hecho de que ella embellecía con sus cuidados a los recién nacidos. Y Puá, ella era en realidad Miriam, que era la hermana de Moshe y Aarón. Pero aquí es llamada Puá en alusión al hecho de que voceaba, hablaba y susurraba a los recién nacidos, como suelen hacer las mujeres cuando tranquilizan a un hijo pequeño cuando llora. Citando el Talmud, Rashi responde aquí a la obvia dificultad de que por qué la razón, de por qué razón la Torá da los nombres de las parteras de talla que pareciera irrelevante. ¿Qué? Y aparte de eso, de que no son nombres propios, sino nombres descriptivos de las cualidades morales. Esto es lo que la Torá quería enfatizar. La razón por la cual el Talmud afirma que, que Shifra era Yochebet y Pua era Miriam, y no al revés, es porque el versículo primero menciona a Shifra y luego a Pua, lo que indicaría su orden cronológico. Y primero viene la madre y después viene la hija. Eso es lo que quiere decir. Después eso de allí se aprende en verdad quién es la primera y quién es la otra. ¿Y qué les dijo? Les dijo, cuando sí están en el parto a las hebreas, y miren el asiento del parto, si es niño, mátenlo, y si es niña, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron tal como les había dicho el rey de Mitzrayim, sino que hicieron vivir a los niños. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí, qué fue lo que él les pidió a ellas. ¿Cómo así que los maten? Está prohibido matar. Obviamente que está prohibido matar. ¿Y por qué él manda llamar precisamente parteras hebreas? O sea, él quiere matar hebreos y manda llamar a parteras hebreas. ¿No sería mejor que mandara a llamar a parteras egipcias? ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Por qué que no se entiende qué fue lo que sucedió? Cuando asistan al parto, dice Rashi, cuando hagan parir el asiento del parto, ese término designa el asiento donde la mujer da luz. Y en otro lugar, la Torah lo llama mashber, un ejemplo análogo del término ve'avnaim. ¿Okay? Eh, si es niño, el faraón solo que era escrupuloso en matar a los niños varones, ya que sus astrólogos le habían dicho que eventualmente nacería un niño varón que salvaría a los judíos. Si el único propósito hubiera sido que el pueblo de Israel no se produjese, lo más lógico hubiera sido que también decretase la muerte a las niñas. El haber decretado la muerte solo a los niños demuestra que su principal intención era impedir el nacimiento del futuro liberador de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Fíjate lo que es. Hay un din, es lo que el faraón lo que le dice al principio es matar al hijo cuando esté todavía dentro de la barriga de la mujer. Por eso él dice, cuando asistan en el parto a las hebreas y miren el asiento, o sea, cuando miren el asiento del parto, o sea, miren por dentro de la mujer si es niño o es hembra, si es varón o hembra. Cuando lo miren de ahí, mátenlo desde adentro, desde la barriga, entonces así no la van a culpar y van a decir, ah, no, nació muerto. Pero de todas maneras, con todo y eso, matar, está prohibido matar. El ama de que de por sí para las hebreas, eso está prohibido para el goy. Para el judío, si puede matarlo dentro de allí,
no quiere decir de que sea permitido para él, pero no se le mata en el Sanedrín por eso. En cambio, al Goy sí. Esa es la diferencia entre uno y otro y por eso el faraón manda llamar precisamente las hebreas y no, por eso está escrito, por eso dice en el parto a las hebreas, ¿sí? Y por eso dice parteras hebreas, parto de las hebreas, ¿por qué? Porque el juicio para ellas es diferente. En cambio, para los goín, para los gentiles, es otro caso. Ellos no lo pueden hacer. Y aparte de eso, de que el faraón él pensó bien las cosas, obviamente. Él no era una persona tonta. Él dijo, si yo mando a llamar a las parteras egipcias, puede ser que ellas no hagan el trabajo e incluso hasta digan que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué? Por quina, por envidia. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir que maten a los varones y dejen a las hembras. Entonces, ¿qué ellas van a decir? Ah, obvio. Ellas quieren dejar las hembras para ellos y a nosotros votarnos. Votarnos, claro, porque los hebreos son más lindos, más bellos, y nosotros somos feos, somos feas. Entonces, eso es lo que quieren, quedarse con las mujeres, matar a los hombres y a nosotros votarnos. Entonces, por lo tanto, sospechó que lo mejor a través de eso, que ellos hubieran podido hacer eso, no hubieran hecho el mandado que él les quería decir que hicieran. Por eso él precisamente manda a llamar las hebreas. Fíjate lo que es, cómo el faraón y cómo las cosas aquí concuerdan cuando la persona entiende qué es lo que está sucediendo. Que viva, dice Rashi, que viva, ¿quién? Sino que hicieron vivir a los niños. Dice Rashi, las parteras, esto implica que las parteras dieron a los niños agua y alimento. O sea, no solamente que no los mataron, sino que los hicieron vivir, eso es lo que dice allí. Sino que hicieron vivir a los niños incluso. Llegaban con la materna, llegaban con todas las cosas, la leche, todo lo que necesitaban. Al revés, en vez de matarlo, ¿para qué también lo hacían? Lo hacían también para que no sospecharan de ella. Para que no supuestamente pensaran que ellos querían hacer algo. Porque se había formulado, fíjate, ellas estuvieron con el faraón, vaya tú a saber, vaya. Entonces, obviamente que ellas lo hicieron también para que no sospecharan de ellas que ellas querían hacerle algo en lo absoluto. Al revés. Entonces el rey de Mitzrayim llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué hicieron esto y dejaron vivir a los niños? Las parteras dijeron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres de Mitzrayim, pues estas son expertas como parteras. Antes de que la partera llegue a ellas, ya han dado luz, ya han dado luz. Vamos a ver qué dice Rashi aquí. Nuestros maestros interpretaron la frase en el sentido que las mujeres israelitas son comparadas a los animales del campo, quienes realmente no necesitan de parteras. Y dónde fueron comparadas a los animales? En donde dice Yehudá es un cachorro de león, Benjamín es un lobo que arrebata, Yosef el primerizo de un toro, Naftalí es una gacela veloz. Ahí se vio que ellos que en cuanto a los miembros de las demás tribus cuya comparación con animales no fue escrita explícitamente, la escritura lo incluye con los demás en la frase y Jacob lo bendijo. Entonces ahí vemos que la partera, por eso la llama Hayat. Hayat viene de la palabra animal, animal también. Y Dios benefició a las parteras y el pueblo se incrementó y se fortaleció mucho y fue porque las parteras habían temido a Dios que Él les hizo casa. Le hizo casa. Dice aquí Rashi benefició. Este verbo significa que Dios hizo el bien por ellas. Y Dios benefició a las parteras. ¿Y cuál fue el bien que Él les hizo? Entonces la vamos a ver. O sea que les hizo casas. Ese tipo de casas, dice Rashi, esto se refiere a la dinastía del sacerdocio, del liberato y de la realeza, las cuales son llamadas casas. Como está escrito, construyó la casa del Eterno y la casa del Rey. La dinastía del sacerdocio y del levirato surgieron de Yochebed, y la dinastía de la realeza surgió de Miriam, ancestra del rey David, como se declara en el Tratado de Sotá. Aunque Miriam pertenecía a la tribu de Leví, ya que era hermana de Moshe y de Aarón, el Talmud afirma que el rey David descendía de ella, ya que Caleb
ancestro del rey David, que pertenecía a la tribu de Judá, se casó con ella. El Talmud afirma que la mujer llamada Efrat, mencionada en Divrei Amim como esposa de Caleb, era Miriam. Según el Midrash Tanhuma, Miriam fue llamada Efrat, porque Israel se volvió fructífero a través de ella. En verdad dice el Rami Brisk que Hashem benefició a las parteras. ¿Cómo la benefició? En lo que está escrito, y el pueblo se incrementó y se fortaleció mucho, que eso era lo que ellas querían. Obviamente que ellos temieron al Creador y todo lo demás, no por, o no hicieron lo que el faraón le dijo, no por por recibir un, algo a cambio. Al revés, sino que ahí está escrito el pueblo incrementó. Lo que pasa es que Rashi también dice que también no solamente que Akadosh Baruj Hu las benefició con eso, sino también la benefició con otra cosa. ¿Y qué es la cosa? Que le hizo casas. ¿Qué? Le hizo la dinastía del sacerdocio, del levirato y la realeza. Pregunta el Rabbi Brisk, ¿cuál es la medida por medida que Akadosh Baruj Hu le hizo aquí a las parteras? Para entenderlas. Entonces, dice el Rabbi Brisk muy interesante, dice, en verdad, el faraón no quería acabar con Israel, mamash. ¿Por qué? Porque al decir de que las hembras iban a quedar vivas, y se sabe que el judaísmo, ya en el Yehudí, viene por parte de la madre, incluso que sea un goy, el que se venga a ella, y de ahí salga un hijo, el hijo, por haber salido del vientre de la madre, ese hijo es judío. Entonces quiere decir de que en verdad no se iba a acabar el pueblo por completo, ni nada por el estilo, sino simplemente que él no quería varones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al no tener varones, en este caso, que él dice que acaben con los varones, haré todo lo que tiene que ver con la Keuná, el sacerdocio, el trabajo en el Bet HaMikdash, el levirato también, y la realeza, todo tiene que ver con respecto al masculino, al hombre. Y si no hay hombre, entonces no hay sacerdocio, no hay levirato, no hay malhut. Entonces, como ellos no quisieron cumplir lo que el faraón les dijo, y hicieron vivir a los varones, y los varones son los que prácticamente son sacerdotes y son del levirato y de la realeza. Por lo tanto, Kadosh Baruj Hu, medida por medida, les dio este sahar, por decirlo así, ¿sí? Las benefició con esto también que ellos hicieron, precisamente con eso. Así explica Rami Brisk. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, a todo niño que nazca, arrójenlo al río, pero dejen vivir a toda niña. ¿Qué fue lo que sucedió? Al principio él quería, tú sabes, como todos los buenos personas que quieren hacer mal en el mundo, quieren mostrarse como si fueran buenos. Ellos no hacen nada malo. Por lo tanto, lo hacen todo, como se dice, por debajo de la mesa para que nadie se dé cuenta. Al principio él quería matar al pueblo de Israel, a los varones, pero dándole la orden a las parteras. Que no se dieran cuenta que fue el que les dijo. Y que nadie se dé cuenta de lo que está sucediendo. Después de darse cuenta de no haber podido, en ese caso, entonces en este caso ya da la orden, decreto así de una, arrojen a todo, pero fíjate que él dice, el faraón ordenó que a todo su pueblo, diciendo, a todo niño, él promulgó el decreto de exterminación de los hijos varones, incluso de ellos, de los mismos mismos. El día que Moshe nació, sus astrólogos le dijeron, hoy nació su libertador, pero no sabemos si ha surgido del pueblo de Egipto, de los Mitzri, o del pueblo de Israel. Y vislumbramos que su destino es ser castigado por medio de agua, que por medio de agua por lo que sucedió con Moshe Rabenu, que le pegó a la piedra. Lo que pasa es que ellos no sabían, ellos vislumbran y ven cosas por la parte de la tumba, pero ellos no pueden con certeza saber qué es lo que sucedió. Por esta razón el faraón promulgó su decreto de exterminación incluso contra los Mitzrim,
lo que se muestra porque aquí, lo que se demuestra porque aquí mismo se declara que dijo a todo hijo varón que nazca lo arrojará al río, pero no dijo que había que arrojar al río a todo niño varón específicamente nacido de los hebreos. Pero los astrólogos del faraón no sabían que en realidad Moshe estaba destinado a ser castigado a causa de las aguas de la Meribá. ¿Y por qué ellos no se dieron cuenta si era mitzri, si era hebreo? ¿Por qué? Porque fíjate cómo el Akadosh Baruj Hu hace que los Rashaim, los que ellos planean hacer, no les salga. Como dice el versículo, Rabot Mahashavot Belevish, Beatzad Adonai Takum. Muchos son los pensamientos del hombre, pero solamente lo que Kadosh Baruj Hu quiere que se dé es lo que se va a dar. Incluso que ellos piensen y hagan y planeen y que planeen todo el día. Entonces, Kadosh Baruj Hu, Moshe Rabbeinu obviamente fue hebreo, pero ¿qué? Pero él creció en casa del faraón. Y la hija del faraón lo tomó como hijo. Y Hazal dijeron en el tratado de Sanedrín que todo el que toma para sí un hijo yetón, o sí, ya sea un huérfano o que crezca en casa de él, es tomado como si fuera hijo de él. En este caso, que la hija del faraón tomó a Moshe Rabbeinu es como si hubiera sido hijo de ella, hubiera sido hijo de ella. Entonces, por lo tanto, ellos no podían, en lo que ellos veían, ellos no sabían qué sucedía. Nosotros no sabemos si es hebreo, si es egipcio, no sabemos. Eso fue lo que sucedió. Entonces, el Kadosh Baruj Hu hizo que ellos no supieran con certeza qué era, quién era. Eh, Impresionante, impresionante. Cómo todo lo que dijeron los sabios, todo lo que está escrito en el Talmud, todo es Metziut. La Torah, el mundo se creó por la Torah. Akadosh Baruj Hu vio la Torah y creó el mundo. Por lo tanto, las halajot, todo lo que dijeron los sabios, no fue que lo dijeron y se quedó así. No, lo que está escrito en el Talmud es Metziut, es realidad. Así es. Lo que ellos dijeron, así es. Esa es la verdadera realidad. Por eso es muy importante. Ahora, ¿por qué lo arrojaron? Primero que lo empezaron lo amargaron su vida con trabajo duro, con barro, ladrillos y con todo trabajo del campo, todo. ¿Por qué? Porque dijimos que ellos eran las generaciones de que tenían que ver con la generación del Dora Palacá, que hicieron la Torre de Babel. Como ellos hicieron la Torre de Babel, medida por medida, entonces le amargaron sus vidas también con trabajo duro, barro, ladrillo, así como ellos quisieron hacer, ellos agarraron también el ladrillo, ahí dice que tomaron ladrillo y todo eso para hacer la torre y todo eso. Entonces, como lo utilizaron para mal, ahora también lo tienen que hacer medida por medida para hacer purificarse lo que ellos hicieron. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí con el que arrojen a los varones al, eh, al río? ¿Qué? Esto tiene que ver con la generación del diluvio, que ellos murieron en el diluvio de agua. También aquí con referente a eso, lancen a todos los varones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los varones y no las hembras? ¿Por qué la varón y no las hembras? Porque los varones fueron los que, como está escrito allí, nosotros estudiamos eso en el Parashat eh, al final de Parashat de Bereshit, al principio del Parashat de Noach, de que ellos, de que ellos también hacían exterminaban su semen. Ellos exterminaban su semen y todo lo demás. Entonces por eso precisamente los varones y no las hembras. Por eso aquí el decreto a los varones. Como todo es medida por medida, no eso no es porque se le metió a Kadosh Baruj Hu le mete la cabeza al faraón que tiene que hacer así. ¿Por qué tiene que hacer así? Porque es algo, no porque él sepa, sino porque tiene que ver, tiene que tiene que uno que buscar el porqué. Entonces, con esto hemos llegado al capítulo 2 Besrat Hashem, en el después cuando ya llegamos un poco más adelante, vamos a hablar un poco más a fondo de lo que sucedió aquí, de lo que sucedió aquí más a fondo. ¿Quién? Sobre lo que está es algo impresionante.
de todo lo que hay allí. Pero mientras tanto, vamos hablando así lo que se tiene. Después más adelante hablaremos más a fondo de lo que sucede con la ayuda del creador. Que tengamos buen día.